El día de hoy les estaré presentando una nueva conferencia de nuestra psiquiatra, quien a continuación nos estará ayudando con nuestra mente, nuestra familia y tal vez con nuestros problemas. ¿Qué es el síndrome de tensión premenstrual? En el año 81 me pareció un dato interesante: el 50% de los ingresos de urgencias de un hospital psiquiátrico en Francia eran debidos a modificaciones anímicas en este síndrome, es decir, que es algo que realmente afecta. Encontré hace poco un chiste que me resultó muy divertido y que decía, ¿no?, que salió en un periódico: What the hell do you mean that time of the month? ¿No? Es decir, sí que existe un cambio antes de la menstruación. Hay mujeres que se irritan, que cambian, que están tristes, que se enfadan, y existe, hay que saberlo. Muchas personas, muchas mujeres tienen ya una base de una inestabilidad anímica durante el resto del ciclo o de su personalidad que se agudiza especialmente en esa. Existen tratamientos hoy en día, desde inhibidores, desde antidepresivos hasta terapias hormonales que sirven. Cuando se hablaba de las adolescentes, uno de los problemas que tenemos hoy en día para tratar la depresión del adolescente es que existe un riesgo aumentado de suicidio con los antidepresivos. Hubo una alerta en Estados Unidos hace unos años y hubo un gran problema, porque se vio que los niños y los adolescentes que empezaban con antidepresivos pronto aumentaban el riesgo de suicidio. Por lo tanto, hay que valorar riesgo-beneficio. En los síntomas físicos del síndrome de tensión premenstrual es importante que cada uno sepa si eso le pasa y si lo pasa, pedir ayuda, porque existen medicaciones muy efectivas. La depresión en el embarazo es algo terriblemente duro cuando uno lo vive como médico, por dos razones. La primera es porque una depresión en el embarazo es peligrosa, tanto para la madre como para el bebé, y por otra parte porque el tratamiento es peligroso. Las dos cosas son peligrosas. Los ansiolíticos y los antidepresivos, cada uno genera una serie de efectos secundarios. Hay medicación que genera malformaciones en el primer trimestre, hay otras que generan síndromes de abstinencia antes del parto, pero ver una mujer deprimida puede tener, yo recuerdo un día en urgencias una mujer con una depresión gravísima que no se había querido tratar, que apuñaló su propia tripa con un cuchillo en urgencias, ¿no? Es decir, las depresiones del embarazo pueden llegar a ser muy graves. Las corrientes psicoanalíticas dicen que en el embarazo se resuelven muchos conflictos porque la mujer tiene muchas emociones, las hormonas, el cerebro, se reabren zonas del cerebro, de la mente, con historias, miedos, y que hay mucha gente que lo cuenta en la consulta si va a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero una mujer que está deprimida durante el embarazo tiene que tener un seguimiento. Yo suelo tender a intentar negociar. Si es una depresión leve, moderada, intentar hacer psicoterapia y hacer un seguimiento muy cercano. Pero si es una depresión grave, hoy en día lo más recomendable, que os parezca sorprendente, es hacer electroshock. El electroshock, la corriente, que es muy efectiva para las depresiones, no afecta al feto, porque la placenta lo protege. Y yo en alguna depresión muy grave, que no he querido medicar a la persona por algún riesgo o por alguna malformación, la persona ha respondido al TEC. Las depresiones en el embarazo, si conocéis a alguien o alguna vez os cuentan que está embarazada y que está con una depresión, es absolutamente fundamental que te reciba ayuda, porque es un momento dentro de la mujer muy duro. Tanto es así que cuando nosotros ponemos medicación a una persona joven, a una mujer joven que viene a nuestra consulta, siempre preguntamos si tiene deseos de quedarse embarazada. Esto es importante, porque si esa persona se queda embarazada, y a veces te pasa que te dicen no sabía que estaba embarazada y estoy de 2 meses y está con medicación, pues hay veces que no pasa nada, pero hay otras veces que sí. Hay que valorar riesgos-beneficios. No es un porcentaje del 100% de malformaciones, y hoy en día hay suplementos de medicación para evitar defectos del tubo neural, pero es un tema que hay que saberlo y que es importante. ¿Qué pasa? Que cuando llega el final del embarazo se produce una bajada brutal de estrógenos y el periodo posparto es casi tan peligroso como el del embarazo. Una persona con antecedentes de trastorno bipolar puede tener una fase depresiva o una fase eufórica de un trastorno bipolar. Lo más grave quizá a lo que nos enfrentamos los psiquiatras son las depresiones psicóticas posparto. La depresión psicótica es la sensación, la psicosis es el delirio, salirse de la realidad. Muchas mujeres, la manera en que lo viven, os cuento un caso que tuve hace un tiempo, una mujer que dio a luz, durante el embarazo había pasado un embarazo muy duro, de estrés, había tenido que trabajar, había estado muy triste, había llorado mucho. Y en el momento del parto tuvo la sensación que en el banco en el que ella trabajaba había un complot contra ella. Y entonces ella creía que en el banco le quería robar su hijo. Entonces ella escondía al hijo en su bolso, un bebé recién nacido,
iba al banco nada más dar a luz, pero con el bebé escondido porque tenía miedo que la echaran y que se quedaran con su bebé. Es decir, fue un caso muy grave de depresión psicótica. Ella se salió de la realidad. Cuando alguno, que me parece interesante y si no alguno seguro que me lo preguntáis después, ¿cómo puede afectar una depresión o se afecta la depresión al bebé que está dentro? Hay unos estudios impresionantes hoy en día en psiquiatría perinatal que explican que el vínculo madre-hijo se empieza durante todo el embarazo y en el momento del parto. Hay estudios que se realizaron en la Universidad de Nueva York de madres con su bebé, al que al bebé le ponen cara seria y no le miran. Y el bebé busca a la madre y busca la sonrisa y no la encuentra. Y se ve que se genera en el cerebro del niño el cortisol. Madres que están sonriendo y juegan con sus hijos segregan la hormona del bienestar y de la felicidad. En este mismo estudio, en la Universidad de Nueva York, se vio que niños, bebés que están en su cuna durmiendo y unos padres que discuten o gritan en la habitación de al lado, el bebé dormido, que escucha inconscientemente esos gritos, segrega cortisol, mientras que la madre que le canta una nana a su hijo segrega la otra hormona, la hormona de la dopamina. Es decir, el bebé en una zona cerebral que se llama la amígdala cerebral, que es la zona de las emociones, de la memoria de las emociones, que está activa durante los 2 primeros años de vida. Y aquí hago un inciso, o sea, nosotros no recordamos, ninguna de nosotras recuerda nada de menos de 2 años. Nadie puede decir mi chupete era de un color así o a mí me mecían, porque no tenemos recuerdos, que ese es el recuerdo que os hablaba antes del hipocampo. El hipocampo empieza a actuar a los 2 años. Entonces muchas veces se ha pensado que no teníamos memoria, que los 2 primeros años da igual lo que te pase porque no hay memoria en el cerebro. Cada vez se sabe más que hay una estructura que es la amígdala cerebral, que es la que recoge las emociones. Es la zona de la memoria de las emociones y según cómo te quieren, segregas una serie de sustancias y luego las lanzas al resto del organismo. La gente que ha sufrido, pues, y esto hay unos estudios interesantísimos, en Nueva Zelanda, en niños adoptados, ¿cómo se ve? Que según la edad de adopción, los 2 meses, los 4, los 6, los 2 años, los 4, se ve un cambio de comportamiento completamente distinto. El vínculo es distinto, porque hay unas hormonas, que es la hormona del vínculo, la oxitocina, que hoy en día está muy de moda, que se pone de manifiesto al principio. En África se estudió esta hormona porque se vio que las mujeres que daban a luz a niños desnutridos, pequeños, bajos de peso, prematuros, cuya madre lo abrazaba, le daba el pecho, el niño sobrevivía, porque la hormona de la oxitocina, la hormona del vínculo. Bueno, pues en las mujeres que tienen una depresión en el embarazo o una depresión posparto, la hormona de la oxitocina se anula, es decir, se rompe el vínculo. Y eso a largo plazo se ha visto hasta que está relacionado con tipos de trastornos de personalidad, trastornos del vínculo a nivel con otras personas. Yo hice un curso sobre este tema y me impresionó que hoy en día, según cómo son los comportamientos de padres con hijos, uno puede saber cómo fue la infancia de alguien. Yo trabajé con una psiquiatra que esto lo detectaba porque se había formado en esto, ¿no? Es decir, los primeros meses en la vida de un bebé son básicos para el futuro desarrollo. Por lo tanto, si estamos hablando de que una mujer da a luz, y que da luz con una depresión y es incapaz de interactuar con su hijo, porque está deprimida, porque le da igual que viva o que el niño, en ese momento el bebé lo percibe. Hoy en día hasta se ha hablado de la anorexia del lactante, que son bebés que no quieren comer. Y se ha visto que la anorexia del lactante hay que tratar a la madre. Y que cuando la madre está mejor, el niño vuelve a comer. Es decir, es importante, parece muchas veces que esto que se contaba antiguamente, hoy en día cada vez más está volviendo. Por eso la importancia de que tras el parto darle el bebé lo antes a la madre, sin hacer cosas raras, pero es cierto que las separaciones en los primeros meses de vida o las depresiones en los primeros meses de vida afectan negativamente al niño. La menopausia, ¿no? La menopausia es un momento difícil para la mujer, pero ya no solo a nivel bioquímico, sino a nivel psicológico, porque es una ruptura con muchas cosas y es una despedida de otras. Antiguamente se decía que la mujer se despedía de poder volver a tener más hijos, pero entra uno en una nueva etapa, con unos cambios físicos, los sofocos, los vértigos, los mareos, que a uno le recuerdan constantemente que está cambiando. La mujer en muchas ocasiones, en esa parte de la menopausia, se altera. Hoy en día hay tratamiento de hormona sustitutiva, de estrógenos, que se dan en muchos casos. Ahora otros médicos deciden mejor dar algún tipo de antidepresivo para paliar estos momentos. Es importante que cada persona se conozca y sepa que en diferentes etapas puede no haber nada externo, sino bioquímicamente interno que le esté alterando. Quiero hacer un inciso sobre las depresiones tras el aborto. Hace 2 años, cuando estuve aquí, os estuve contando, yo creo que reconozco alguna cara,
sobre mi experiencia en Camboya. Yo estuve trabajando en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil durante un verano entero y cuando volví a España seguí con esa labor. Pues aprendí muchas cosas, yo aprendí cómo es que una niña de 13, 14 años sea violada, vendida a un burdel, tener que ver 50 clientes al día, quedarse embarazada, tener que abortar para no tener ese niño porque le obligan, es decir, viví yo creo las experiencias más duras que puede vivir un adolescente o una chica joven hoy en día. Y empecé a leer y a estudiar qué pasaba en el cerebro. Yo al principio pensaba... que una persona violada en un burdel, quizás su vía de escape podía ser el aborto. Para que un día, estando yo en un burdel, de repente yo entraba en los burdeles con bolsas de preservativos, porque las condiciones eran terribles y muchas de las niñas que estaban allí, los preservativos que usaban eran bolsas de patatas, de plástico que se vaciaban y se usaban de preservativos. Entonces yo entré con una bolsa de preservativos y pagué una habitación con todas las niñas y pagué media hora por todas las niñas por tenerlas en la habitación. Yo iba como médico humanitaria, entonces te abren las puertas, ¿no? Y yo llevaba dos, teóricamente enfermeros, pero eran dos personas que me protegían de la organización de la ONG con la que yo trabajaba. Y vi una niña gordita o embarazada que yo no estaba segura y yo como médico ellas me iban haciendo preguntas. Y una chica me dijo, y yo le dije, ¿tú estás embarazada? Me dijo, sí. Entonces, claro, estaba el chulo delante, tampoco me atreví a preguntar mucho más, me daba pánico la respuesta a la pregunta y la situación, y le dije, ¿de quién es el padre? Me dijo, no lo sé. Le dije, ¿quieres tener el niño? Me dijo, mira, a mí, entonces me cuenta ella, a mí me vendieron aquí hace unos años y desde entonces pues me han violado y me he sentido muerta. Físicamente como mujer yo no siento absolutamente nada. Hasta que un día noté que algo había cambiado dentro, me contó la niña, y que algo vivía dentro de mí y dije, ¿qué me está pasando? Mi cuerpo es distinto, ¿qué le está pasando? Y estaba más feliz, estaba más animada. Me levantaba, no lloraba y le pedí al chulo que me dejara ir al médico. Y me dijo que estaba embarazada. El chulo me dijo, tienes dos opciones. El chulo se había marchado, lógicamente, tras esta conversación. O abortar o seguir con el embarazo, pero seguir viendo clientes hasta el día del parto. Y me dijo, por una vez que siento que vive algo dentro de mí, no lo quiero matar. Esta niña tuvo el bebé y ahora mismo está fuera de ese burdel, ¿no? Con su bebé. Bueno, su niña ahora tendrá un par de años. Es decir, yo en ese momento cambió mi percepción. Mucha gente violada que yo he visto en mi consulta y vi allí en las peores condiciones que yo creo que pueden existir, encontró un sentido a su vida tras una violación. Pero esto es una cosa voluntaria, es una cosa que cada uno cambia según sus propias vivencias y cómo es. Un abuso sexual que no acabe en un embarazo marca a una mujer para toda la vida, es como una cicatriz en la mente de una mujer. A día de hoy yo sigo viendo gente en mi consulta que viene por cualquier tema que de repente me saca y me dice, nunca le he contado a nadie, pero yo tuve un abuso de pequeña. Y desgraciadamente es algo que me horroriza. El otro día tuve en mi consulta a un abogado de Madrid que estaba pasando muy mal, tenía una fibromialgia, no quería dejar de trabajar, y en un momento dado se me echa a llorar y me dice, cuando tenía 7 años, el jardinero abusó de mí. Y me dice, pero nunca se lo he contado a nadie porque tampoco sé si esto es relevante. Pero se acordaba exactamente cómo iba vestida ella, cómo iba vestido, qué pasó, que si llovía, no llovía, qué había alrededor. Es decir, el cerebro lo había guardado como un evento traumático. Tanto el aborto como una violación, como un abuso son eventos traumáticos y hay que medirlo. Se ha visto que en gente con abuso sexual en la infancia y que pasan los años, o abuso sexual o vidas muy desgarradas, y especialmente en la mujer, a los 30 años, haciendo un seguimiento 30 años, esas mujeres tienen más propensión a depresiones crónicas que no se curan,
a hipertensión, que no responde a medicación, a diabetes, a colesterol. Es decir, todo lo que tiene que ver con el aparato genital. O con el cuerpo de la mujer está íntimamente ligado a su mente, no se puede separar, es imposible. Y quien lo consigue separar es porque se ha hecho esta violencia, ha hecho un esfuerzo, o sea, ha hecho un ejercicio, un esfuerzo, o la ruptura ha sido tan dura que le ha dejado destrozado por dentro. Entonces, depresiones post-aborto es un tema tan conflictivo hoy en día, pero como en todas las cosas, veo mucha gente que tras un aborto viene 20 años después y te dice, me arrepiento, sueño con ese bebé, sueño con el feto, sueño con la ecografía cuando me la enseñaron, y hay gente que se siente aliviada, pero mi experiencia es que la gente sale bastante alterada de un aborto, especialmente cuando es una decisión hecha rápido, sin tener información. Yo muchas veces recomiendo a la gente que la decisión de parar un aborto, que yo he tenido desgraciadamente en el hospital muchas veces gente que viene consultándolo, aparte que es una vida y que uno rompe una vida y uno mata, una persona no se recupera. Y las mujeres se quedan con el sello impregnado en su mente durante mucho tiempo. Y a veces no se cura jamás. Y hay sensaciones de culpabilidad toda la vida. Al respecto de esto hay varios artículos y si alguna está interesada tengo un informe muy bueno sobre casos que existen hoy en día y que se están estudiando en España y que estuvieron pues muy en la mesa cuando se planteó la nueva ley del aborto. Las depresiones bipolares, nada que ver, que es lo que antes se llamaba las maníaco-depresivas, son estados de euforia, de hiperactividad, de gente que no para quieta, que no duerme, que durante semanas, y luego fases depresivas. Son distintas, existen en la mujer, existen en el hombre, no son más frecuentes en la mujer que en el hombre, pero muchas veces gente que se le trata de depresiones, que ha tenido muchas depresiones recurrentes a lo largo de la vida, es una depresión bipolar encubierta, que ha tenido alguna fase eufórica a lo largo de su vida y necesita un estabilizador del ánimo. Son depresiones que en vez de ser tratadas con antidepresivos necesitan ser tratadas con otro tipo de medicación que hace que no fluctúe. Y por eso mucha gente que dice, no, es que ha tenido depresiones toda la vida y no responde a ningún antidepresivo. Habría que preguntarse, ¿no? Quizás sea bipolar, que puede ser unipolar o bipolar, y eso lo que necesita es un estabilizador del ánimo. Me interesa que os quedéis con dos ideas. La mujer, durante la época fértil de su vida, se deprime mucho más que el hombre, pero antes de la pubertad y después de la menopausia, es decir, en la mujer ya a partir de los 60 años, el número de depresión, los datos son más o menos iguales que el del hombre. Es decir, que todo tiene mucho que ver también con la parte hormonal y que en ese momento de la vida de la mujer es el momento que está expuesta a más estrés, a más exigencia, a más perfeccionismo, a compaginar vida personal y laboral, y es importante. Hoy en día la mujer tiene muchas exigencias. Y el otro día, y con esto quiero terminar y que vosotros me preguntéis, cuando le contaba a mi marido que iba a dar esta conferencia y el cerebro del hombre y de la mujer, mi marido que es un tipo excepcional pero que tiene un cerebro completamente de hombre, ¿no? Con su cuarto blanco, con sus hemisferios completamente separados y tal, me dijo una frase que digo, voy a terminar con esta frase, me dijo, yo creo que cuando Nietzsche pensaba en el superhombre, lo que pensaba era en la mujer del siglo XXI. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.